Dios les bendiga, amada iglesia. Damos gracias a Dios por este nuevo día, por esta semana que comienza. Qué bueno poder alabar al Señor todos juntos en esta mañana. Quiero, antes de empezar a cantar, leerle lo que dice el Salmo capítulo 34. Dice la palabra de Dios: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Es una promesa y es algo que yo quiero que tú tomes en esta mañana. Si buscamos su presencia, Él libra nuestras vidas de todo temor, de todo cansancio, de toda ansiedad. Así que yo te invito a que en esta mañana inclines tu rostro ahí en tu casa y que le digas: Señor, aquí estoy, te necesito, quiero alabarte. Y mientras te adoro, Señor, mi vida, mi alma pueda ser llena de tu presencia, Jesús. Te adoramos, Señor. Pedimos que tu presencia, Señor, hoy se haga manifiesta en medio de nuestras vidas. Que tu presencia hoy venga en medio de nosotros, Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, Señor. Llénanos, Señor, con tu gloria y tu poder, porque en verdad te necesitamos, Señor. Díselo con tus propias palabras: Señor, te necesito hoy. No quiero que sea un día más. Quiero, Señor, un día donde tu misma presencia venga y quebrante, venga y llene mi vida. Oh Jesús, te adoramos, Señor. Díselo a Él. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras aún más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor.
necesitamos. Ven y llena nuestras vidas, fortalécenos. Oh sí, Dios, díselo. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, llénanos de ti, llénanos de ti. Te necesitamos, Jesús. Vamos, díselo a Él. Con tu gloria llénanos. Oh, llénanos, Señor. Oh, llénanos de ti. Oh, Jesús, te adoramos, te bendecimos. Llena este lugar con tu presencia. Oh, Jesús, oh, Señor, te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Jesús. Hoy necesitamos tu gloria. Necesitamos tu presencia, Señor. ¿Qué tal si se lo dices a Él una vez más? Te necesitamos, Señor. Necesitamos tu misma presencia hoy. Que tu presencia nos fortalezca. Que tu Espíritu Santo hoy venga y llene, renueve nuestras fuerzas, Señor. Es tu gloria en medio de nosotros, Señor. En medio de nuestro hogar, de nuestra casa. Mientras te adoramos, tu presencia hoy nos llena, nos quebranta. Oh, es tu gloria, es tu presencia, es tu gloria, es tu presencia, Señor. Por eso te adoramos, Señor. Gracias, porque estás con nosotros, Señor. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Díselo conmigo al Señor. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. Vamos, levanta tus manos y díselo a Él. En ti confiaré, tu
promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, Señor. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré. En tus manos estaré. Eres fiel. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Tú siempre has sido fiel. Vamos a declararlo en esta mañana. Vamos a decirle: Señor, tú eres fiel. Solo tú eres fiel. Vamos, iglesia, levántate en fe y vas a declarar estas palabras, esta adoración. Vamos, díselo. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Oh. Vamos, levanta tus manos y díselo a Él. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré,
sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Tú eres fiel, Señor. Has sido fiel. Tú eres fiel y por siempre lo serás. Señor, te agradecemos por tu amor, por tu fidelidad. Te adoramos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque como cantábamos, sabemos que tú eres un Dios fiel, un Dios en quien podemos confiar, un Dios en quien podemos esperar, un Dios en quien podemos reposar esta mañana. Hoy queremos decirte gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu presencia, porque tú estás en cada hogar, porque tú estás con cada uno de tus hijos esta mañana. Y te damos gracias, Señor, por tu presencia y por tu amor, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Iglesia, qué bueno poder estar juntos nuevamente y poder sentir esa paz cuando cantamos, de decir, Señor, tú has sido fiel, yo puedo confiar en ti, puedo esperar en ti. Y quisiera que oráramos otro tiempo esta mañana, que aprovechemos este espacio que el Señor nos da para estar juntos. Y yo sé que la oración en unidad, el Señor siempre la ha escuchado. Quiero hacer referencia para esta oración, recordando que la Biblia le da diferentes nombres a Dios, donde muestra a través de esos títulos, podríamos decir así, de Dios, describe su naturaleza, describe algo de Dios, cuando Él se manifestaba a su pueblo de alguna forma específica, esos hombres y mujeres de Dios, tenía un nombre. Y me llamó la atención y quisiera que hoy oráramos de acuerdo a eso. Había un Dios que se revelaba como Abba, que es el Padre. Como Adonai, dice que a un Dios soberano, al Señor, al amo, al dueño. También Shaddai, que es el Dios poderoso, el fuerte de Israel. También como el libertador, como Elohim, que quería decir que Él hiciéramos al hombre a imagen y semejanza nuestra, brava Él. Al Roi también dice que no es un Dios lejano, distante, sino que es un Dios cercano. Y así hay mucho, no tenemos tiempo de mirar todos. El gran yo soy, Jehová Jireh, el que provee, el Rafa, que es el que sana. ¿Por qué quiero hacer referencia a eso? Porque Dios quiere revelarse a tu vida de acuerdo a lo que tú estás necesitando este momento. Yo no sé qué estás necesitando, por qué circunstancia estás pasando, pero yo sí sé que hay un Dios que se revela de acuerdo a lo que tú necesitas. No sé si necesitas hoy el Dios sanador, el proveedor, ese que está cercano, que está contigo. Y yo quisiera que de esa manera cerraras tus ojos allí donde tú estás. Cierres tus ojos por un momento y tú puedas pensar, Señor, tú te manifestaste de tantas maneras a tu pueblo, a tus hijos, mostrando tu grandeza, mostrando tu naturaleza, tu carácter, Señor. Yo piensa un momento allí, ¿cómo quieres tú ver a Dios en este momento? ¿En qué aspecto de tu vida quiere verlo? Como Elohim, ese Dios que está ahí, grande, poderoso, como el juez, como el que sana, como el que no está distante. No sé si has sentido a Dios distante, pero que tú puedas decir en esta mañana, Señor, aquí estoy yo. Aquí estoy, Señor, delante de tu presencia. Aquí está tu iglesia, están tus hijos. Y queremos decirte, Dios, revélate. Revélate en cada hogar, en cada casa, cada corazón. Tus hijos necesitan de tu revelación esta mañana. Y yo pido que por tu gracia y por tu favor tú te reveles. Que tu gracia y tu presencia esté en cada hogar. Tú seas, Señor,
sosteniendo, levantando a tus hijos en medio de cualquier circunstancia que podamos estar pasando. Yo sé que eres el Dios que se revela en este tiempo y que, Señor, tú quieres revelarte aún en lo sobrenatural en la vida de tus hijos, no importa cuál sea su necesidad. Yo pido que tú te reveles, Señor, que tu presencia esté allí en cada hogar donde están tus hijos, Señor, que esa presencia tuya esté allí. Y que como nunca antes, Señor, tú te manifiestes por tu amor y misericordia a tus hijos. Yo declaro sanidad esta mañana. Yo declaro, Señor, que tú estás obrando. Yo declaro libertad al que está oprimido. Yo declaro provisión al que lo necesita. Yo declaro tu presencia al que te ha sentido lejano. Yo declaro, Señor, el Dios que da paz cuando hay incertidumbre, cuando se ha turbado el corazón y cuando hay angustia. Yo declaro que tú te revelas de una manera especial esta mañana a tus hijos. Yo te doy gracias. Gracias por tenerte, por tu amor y por tu fidelidad. Te damos gracias en esta hora, Señor. Yo bendigo a tus hijos, Señor. Yo bendigo sus familias, yo bendigo sus vidas. Y yo declaro protección alrededor de cada hogar. Tú te reveles como el Dios proveedor, como el Dios protector, como el Dios que guarda, como el Dios que se levanta como escudo alrededor de cada hogar, de cada vida, y que tú guardas a tus hijos. Señor, pedimos por nuestra nación, pedimos por Colombia esta mañana, nos unimos a una voz, Señor, pidiendo que tú te reveles también en nuestro país. Mira en cada lugar, Señor, que haya angustia, en cada lugar, Señor, que tus hijos, que cada uno, Señor, vuelvan sus ojos a ti, Señor, y que tu presencia sea revelada. Bendecimos los médicos, las enfermeras, todas las personas que están enfrente de toda esta circunstancia por la que estamos pasando. Que tú seas dando fuerza, aliento, que tu presencia esté allí, aún obrando milagros, Señor. Oramos por nuestro presidente, por las personas que están, Señor, tomando decisiones, por cada persona, Señor, que tú seas dando sabiduría. Necesitamos gobernantes sabios, Señor, en este tiempo, y que tu presencia esté, y que tu mirada de gracia y misericordia esté sobre nuestra nación. Te damos gracias por tenerte, porque tú te revelas a nuestra vida y tú guías nuestros pasos. Te damos gracias, Jesús. Gracias, Señor. Yo sé que el Señor escucha nuestra oración. Sigue orando, que son tiempos de buscar de Dios en la semana, en la mañana, en la noche. No deje de clamar, no deje de orar por esta nación, no deje de orar por la iglesia, no deje de orar por aquellos que no conocen de Dios. Es tiempo de que la iglesia se levante a orar. Así es de que le animo para que continuemos en pie de batalla, orando y creyendo que Dios es un Dios que responde. Vamos a estar preparándonos en este momento para lo que Dios tiene. Queremos antes darle gracias a ustedes que con tanto amor han donado para mercados. Estamos ayudando a personas que están necesitando. Gracias por su ayuda. Gracias por lo que están haciendo, esa contribución para eso. Gracias por pensar y amar la iglesia. El Señor es fiel. Podemos decir hoy que en la fidelidad de Dios no hemos dejado de pagar nuestros compromisos. Y yo bendigo la iglesia por eso, bendigo a cada uno de ustedes y yo sé que el Señor contribuirá, bendecirá su vida por todo lo que usted hace por la casa de Dios. Preparémonos, que yo sé que Dios tiene palabra para ti y para mí esta mañana. Alista tu Biblia, todo lo que tienes ahí, prepárate, que nada te distraiga y deja que la palabra que trae Dios para nosotros en este día entre y produzca lo que ha de producir en nuestro corazón. Les bendigo. Buenos días para todos, qué bueno estar nuevamente aquí reunidos de manera virtual, qué bueno que podamos seguir teniendo estos espacios donde tengamos acceso a compartir de la palabra, ¿no? Creo que la palabra es lo que más necesitamos en estos tiempos, es aquello que nos brinda esperanza. Así que la palabra se nos ha dado precisamente para eso, para ayudarnos a mantenernos siempre firmes y fieles a Dios. Entonces, qué bueno que tengamos esta oportunidad de estar nuevamente aquí compartiendo de la palabra. En medio de la situación en la que nos encontramos, podemos encontrar que
hay diferentes tipos de pensamientos, ¿no? Tratar de comprender la situación no es fácil y tal vez tantas cosas que se dicen acerca de lo que es el coronavirus, de que es grave, de que no es grave, de que es necesaria la cuarentena, de que no. Pues esto hace que surjan diferentes pensamientos, ¿no? Que tengamos diferencias a veces con personas que creen que una cosa, mientras nosotros creemos tal vez otra. Y en esta polaridad de pensamientos que podemos encontrar en estos días, pues podemos ver que hay personas que creen que el tema del coronavirus es un invento, ¿no? Que es una gripa nomás, que no es grave. Por lo tanto, pues poca atención le prestan, ¿no? Al tema. Mientras otros pues creen que el tema de los contagios es algo serio, que las muertes en verdad muestran la gravedad del asunto. Entonces lo toman como un tema serio y delicado, ¿no? Y los comportamientos son diferentes. Entonces, aquel que no cree que sea algo serio, pues como que no sigue las recomendaciones que se dan, ¿no? No le presta tanta atención a esas recomendaciones. Tal vez sale a la calle sin tapabocas, no se preocupa por desinfectarse cuando llega a la casa, no se preocupa tanto por el tema del cuidado del lavado de manos, como que no le presta tanta atención a esas recomendaciones que se nos han dado, ¿no? Por el contrario, aquel que cree que es un tema serio, ¿no? Que es un tema delicado, toma todas las precauciones necesarias, ¿no? Entonces sigue todas las recomendaciones que se han dado al pie de la letra. Entre más se cree que es un tema serio, pues más riguroso se es, ¿no? Con la seguridad y la protección. Entonces es interesante porque por lo general son nuestras acciones las que demuestran qué tan fuertes son nuestras creencias. La forma como nos comportamos, cómo actuamos, demuestra qué tan fuertes son nuestras creencias. Si nosotros vamos al médico y le creemos al médico lo que nos dice, porque nos revisa y nos dice que tenemos que seguir un tratamiento, si nosotros le creemos a ese médico, seguimos ese tratamiento. Lo tomamos y seguimos ese tratamiento. Pero conozco gente que va al médico y por alguna razón no le cree al médico, entonces como que esto hace que no le tenga mucha fe al doctor. Por lo tanto, lo que le dice al médico no le sirve para nada, porque no hace absolutamente nada de lo que le dice el médico. El tratamiento que le manda el médico no lo sigue, no sigue las recomendaciones. Pero los que van al médico y el médico le genera confianza, como decía, entonces hacen todo al pie de la letra, tal cual como el médico lo dice, así lo hacen, ¿no? Si le dice que se tome media pastilla, se toman media pastilla. Si es un cuarto de pastilla, se toma un cuarto de pastilla, ¿no? Sigue todo al pie de la letra. El tema que estamos tratando en este mes es sobre la fe. Y la semana pasada vimos como un fundamento importante de la fe es la palabra, ¿no? El día de hoy yo quiero hablar de otro de los fundamentos de la fe, y es la obediencia. La obediencia es la que demuestra nuestra fe. La obediencia es la forma práctica en que nosotros demostramos que tenemos fe. Si le hemos creído a Dios, si le tenemos fe, lo debemos reflejar por medio de la obediencia. Si somos obedientes es porque le hemos creído. Por esto es un fundamento importante de la fe. Los hombres que fueron ejemplos de fe en la Biblia fueron reconocidos como personas obedientes. La característica que estaba allí en ellos era la obediencia. Si vemos el ejemplo de Noé, pues Noé, cuando Dios le dice que debe construir un arca, algo que era totalmente para ellos algo fuera de lo normal y lógico, pues Noé, a pesar de que es difícil lo que Dios le pide, él obedece tal cual como Dios le dice. Abraham, el padre de la fe, aquel que conocemos que es quién es el padre de la fe, también se le reconoce por su obediencia. En Hebreos capítulo 11, versículo 8, dice lo siguiente acerca de Abraham. Dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba.
Entonces dice, fue por la fe que Abraham obedeció, ¿no? Obedeció. La fe siempre exigirá de parte nuestra obediencia. Podríamos decir que no hay fe sin obediencia. No se pueden separar las dos cosas. En la carta de los Romanos, Pablo dice en el capítulo 16, versículos 25 y 26 lo siguiente. El Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe. Entonces quiero que resaltes esa última parte, para que todas las naciones obedezcan a la fe. La fe siempre va a requerir obediencia. No hay duda de que la obediencia es un fundamento de la fe, porque no se puede separar de la fe. Pero tal vez el obedecer es una de las cosas que a veces más nos cuestan. No es fácil obedecer. Y mucho menos es fácil cuando no se confía en la persona, ¿no? Como veíamos al principio en el ejemplo del doctor, si el doctor no genera confianza, no genera credibilidad, pues qué obedientes vamos a ser, ¿no? Pero cuando hay credibilidad, cuando hay fe, no hay otro camino que la obediencia, ¿no? Si tenemos confianza, entonces es más fácil obedecer. ¿Qué tanto confías en Jesús? Podrías hacerte esta pregunta. Si queremos saber qué tanto confiamos en Él, lo podemos saber al revisar qué tanto le hemos obedecido. Porque si hemos confiado en Él, si le hemos creído a su palabra, pues no queda otro camino que hacer lo que Él nos ha dicho, ¿no? Entonces, podemos revisar qué tanto confiamos en Él cuando miramos qué tanto le hemos obedecido. Y quiero que miremos un pasaje en el cual Jesús nos muestra que cuando nuestra fe tiene como fundamento la obediencia, podemos estar seguros, podemos estar tranquilos, aún en medio de los tiempos difíciles. Este pasaje se encuentra en Mateo, capítulo 7, versos 24 al 27. Dice la palabra de lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Este pasaje es tal vez muy conocido por todos. Seguramente lo hemos escuchado en varias ocasiones. Y corresponde a la conclusión del Sermón del Monte. El sermón tal vez más completo de Jesús. El que contiene prácticamente, podríamos decir, el resumen de su enseñanza. Dice ahí en Mateo capítulo 5, versículo 1, que es donde inicia este sermón. Inicia allí en el capítulo 5 y termina en el capítulo 7. Y en el capítulo 5, el inicio dice que viendo la multitud, subió al monte. Por eso se le llama el Sermón del Monte. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca, les enseñaba. Entonces aquí nos habla de los discípulos. Hay otras versiones que nos resaltan también acá el tema de la multitud, ¿no? Viendo la multitud. Entonces no solo eran sus discípulos, sino también la multitud. Y dice que había mucha gente allí escuchando a Jesús. Y el sermón enseña allí muchos principios. Todo lo que habla Jesús del capítulo 5 al versículo 7 son principios. Principios que nos enseña ahí. Todo lo que necesitamos para vivir una vida que agrada a Dios lo podríamos encontrar allí. Por eso hablo de que es como una condensación de la enseñanza de Jesús. Tal vez por esto se cree que es el sermón más importante que él dio, el más reconocido. Y para finalizar este sermón, él termina con una parábola. Esta parábola que es, como digo, muy conocida, que habla de los dos cimientos. Y al cierre dice allí, veíamos cómo dice que cualquiera pues que me oye estas palabras. Y aquí encontramos una invitación abierta, ¿no? Es una invitación para cualquiera que decide escucharlo.
Cualquiera puede aceptar esa invitación. Y aparece el primer fundamento de la fe que veíamos la semana pasada, que dice la palabra, ¿no? Porque Jesús dice, el que oye estas palabras. Entonces aquí aparece el primer fundamento, ¿no? El oír. Aquí es donde empieza la fe. Para poder creer necesitamos primero oír y oír la palabra, tal cual como lo dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Pero el paso después del oír es el hacer. Por eso Jesús es claro y dice, cualquiera que me oye y hace. Porque viene consecutivo a eso, ¿no? Oír y hacer. Aquí básicamente lo que Jesús está diciendo es cualquiera que me obedece. Porque el oírlo y hacer lo que Él dice, eso es obediencia. Cuando oímos y cuando hacemos lo que Él nos ha dicho, estamos siendo obedientes. Entonces podríamos decir que el proceso básico es oímos, creemos y hacemos. Esos es como los pasos que va dando nuestra fe, ¿no? Primero nuestra fe viene por el oír, luego creemos que ha sido así, que es verdad lo que hemos escuchado, por lo tanto tenemos que actuar, tenemos que hacer. Esa es la obediencia. Y cuando nuestra fe está fundamentada en nuestra obediencia, dice Jesús que obtenemos 3 beneficios importantes que quiero dejarte en esta mañana para que los tengas en cuenta. Lo primero que dice es que el primer beneficio es que la obediencia nos hace sensatos. Cuando nuestra fe está fundamentada en la obediencia, podemos ser sensatos. Dice Jesús que aquel que es obediente es comparado con una persona sensata, una persona prudente o sabia. Son las diferentes traducciones que nos dan las versiones bíblicas. Hablan de una persona prudente, una persona sabia, pero la definición que más se acerca es sensato. Sensato. Y la definición de sensato, cuando encontramos en el diccionario, dice que es una persona que muestra buen juicio, una persona que demuestra prudencia y madurez en sus actos y decisiones. Me gusta sobre todo esta última parte, esa característica. Demuestra madurez en sus actos y sus decisiones. Entonces la obediencia nos ayuda a ser sensatos en nuestra vida. Cuando somos obedientes, como que hay algo que nos ayuda a ser sensatos cuando obedecemos la palabra. Por el contrario, se dice que la desobediencia lleva a la insensatez, como lo dice ahí Jesús en el verso 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, que podemos decir cualquiera que es desobediente, le compararé a un hombre insensato. Entonces, es todo lo contrario a lo que leíamos de la sensatez, ¿no? Sería una persona imprudente e inmadura en sus decisiones. Y como vemos en esta parábola, quien sale bien librado es el que fue sensato, mientras que el insensato terminó perdiéndolo todo, ¿no? Entonces aquel que fue sensato logró permanecer firme, mientras que aquel que fue insensato terminó perdiéndolo absolutamente todo. Cuando nosotros obedecemos la palabra nos hace personas sensatas, porque todo lo que está escrito allí es lo que se necesita para ser sensato. Y si hay algo que necesitamos para tener éxito en la vida, para salir adelante, es sensatez, prudencia, sabiduría. Necesitamos sensatez especialmente para afrontar estos nuevos tiempos que estamos viviendo, esta situación que estamos viviendo, para tomar buenas decisiones, para tener buen juicio, para ser sabios. No hay duda de que son estos tiempos los que más nos van a exigir sensatez. Y no hay mejor forma de alcanzar la sensatez que obedeciendo a la palabra. Todo lo que está escrito en la palabra se ha escrito para nuestra enseñanza, para que podamos ser sensatos y sabios. Por eso necesitamos obedecer. Recuerdo muy bien también un pasaje en Deuteronomio, capítulo 17,
En Deuteronomio, Moisés está dándole nuevamente la ley a una generación que va a estar entrando a la tierra prometida próximamente. Y es una nueva generación. Entonces Moisés tiene que volver a darle la ley a esta generación. Y siempre a ellos se les recalcó el tema de la obediencia. Allí siempre Moisés estuvo insistiéndoles, Dios siempre fue enfático en que debían obedecer. Y en Deuteronomio hay un pasaje que le da Dios a Moisés para que el pueblo tenga en cuenta algo que van a necesitar, especialmente los reyes. Más adelante les dice, cuando vayan a ustedes a poner reyes, es importante que les den esta ley y que les den esto. En Deuteronomio capítulo 17, verso 18, dice allí, cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo, en presencia de los sacerdotes y levitas. Tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esta manera aprenderá a temer al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. La lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y que actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas. Y también impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. Entonces, qué interesante, porque acá el consejo es que para aquellas personas que van a asumir esos cargos, esa posición de rey, hay una recomendación importante. Y es que tiene que tener la palabra cerca para poder obedecerla todos los días. Porque el obedecer la palabra va a ayudarlo a tener sensatez, a gobernar con sensatez. Como dice acá, va a impedir que se vuelva orgulloso. Cuando nos volvemos orgullosos somos insensatos. Entonces es la obediencia a la palabra lo que le va a ayudar a no volverse orgulloso, sino por el contrario a ser sensato para poder gobernar de una forma adecuada. En nuestra vida necesitamos de la sensatez para tomar decisiones todos los días. Como decía ahorita, estos tiempos exigen de nosotros sensatez, cordura, que tomemos buenas decisiones. Y no hay mejor forma para ser sensatos que cuando tomamos la palabra y somos obedientes, porque sabemos que todo lo que se ha escrito allí, se ha escrito para nuestro bien. Entonces por eso podemos estar confiados de que la obediencia a la palabra nos ayudará a ser personas, como dice Jesús, sensatas y sabias. El segundo beneficio es que la obediencia nos da estabilidad. Qué interesante que allí Jesús muestra cómo estos fundamentos, hay dos, ¿no? Como dos cimientos. Y como lo debe hacer un buen fundamento, porque la idea es que el fundamento dé estabilidad, entonces como lo debe hacer un buen fundamento, la obediencia nos da estabilidad. La obediencia a la palabra, cuando nuestra fe está fundamentada en la obediencia, allí es donde podemos decir que nuestra vida ha escogido el mejor terreno para construirse. Y es interesante que en los momentos donde más son probados nuestros fundamentos es en los momentos de dificultad y adversidad. Aquí en el ejemplo, tanto el prudente, el sensato, como el insensato, no probaron sus fundamentos hasta que vinieron la lluvia, los ríos y los vientos. Son los tiempos difíciles los que nos permiten ver nuestros fundamentos. Y cuando hemos construido nuestra vida, teniendo como fundamento de nuestra fe la obediencia a la palabra, podemos estar seguros y tranquilos, pues tenemos garantizada la estabilidad en nuestra vida. Tenemos garantizada la estabilidad en nuestra vida, porque sabemos que estamos haciendo lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Por lo tanto, eso trae estabilidad a nuestra vida. También en Deuteronomio, en el capítulo 6, vamos a encontrar que en Deuteronomio, vuelvo a insistir, se hace mucho énfasis en la obediencia. Este pueblo necesitaba recordar lo importante que era ser obediente. Y en el capítulo 6, versículo 13, dice lo siguiente: si obedeces cuidadosamente los mandatos que te entrego hoy, y si amas al Señor tu Dios, y lo sirves con todo tu corazón y con toda tu alma,
Él mandará las lluvias propias de cada estación, las tempranas y las tardías, para que puedas juntar las cosechas de granos, el vino nuevo y el aceite de oliva. Te dará buenos pastizales para que se alimenten tus animales y tendrás todo lo que quieras comer. Entonces me parece interesante esta palabra porque, como digo, este es un pueblo que está a puertas de entrar a una tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. Entonces, lo que les está diciendo acá el texto, igual Moisés, es: ustedes tienen que procurar ser obedientes, amar a Dios por encima de todo, porque a pesar de que vayan a entrar a una tierra que fluye leche y miel, su estabilidad no dependerá de la tierra, porque esa tierra aún puede tener dificultades. Entonces no pueden poner su confianza en la tierra. A pesar de estar en una buena tierra, el que les va a dar la estabilidad va a ser Dios, porque Él es el que manda la lluvia a la tierra. Entonces aquí les dice básicamente, su estabilidad no va a depender de su tierra, no va a depender de las circunstancias. Su estabilidad siempre va a depender de Dios. Por eso necesitan permanecer fieles a Él. Por eso necesitan fundamentar su fe en la obediencia. Cuando tenemos como fundamento de nuestra fe la obediencia, nuestra estabilidad no depende de nuestras circunstancias. Y esa es una buena noticia para nosotros en esta mañana. Porque si nuestra estabilidad dependiera de nuestras circunstancias, estaríamos perdidos. No depende de que no haya malos tiempos. No necesariamente vamos a estar estables solo porque hay buenos tiempos. Nuestra estabilidad viene de Dios. Por eso, a pesar de los malos tiempos, es posible tener estabilidad. Podríamos decir que las lluvias, los ríos y los vientos se encuentran golpeando nuestras casas en estos momentos, porque estamos pasando momentos adversos. Por eso es importante que sigamos creyendo y obedeciendo a Dios, porque son en estos tiempos donde más necesitamos estabilidad en nuestras vidas. Y la obediencia trae esa estabilidad. Si nuestra fe está fundamentada en la obediencia, si estamos obedeciendo la palabra, podemos estar tranquilos, porque a pesar de que afuera hayan vientos, hayan lluvias, hayan tormentas, nosotros podremos decir que estaremos estables. Nuestros hogares estarán estables y se mantendrán. Y como decía al principio, son estos tiempos que están probando nuestros fundamentos. Entonces son estos tiempos donde más tenemos que arraigarnos a ese fundamento y seguirle diciendo a Dios: aquí estamos como hijos obedientes, haciendo lo que nos has mandado hacer, haciendo caso a tu palabra. La obediencia trae estabilidad. Y por último, podemos decir también que el tercer beneficio es que la obediencia nos libra de la ruina. La obediencia nos libra de la ruina. Jesús deja claro que el fin de la desobediencia a sus palabras, cuando una persona oye y no hace, es la ruina. Ese es el fin de la persona que desobedece. Mientras que el que construye su vida con obediencia a la palabra, dice que no cae. El hacer todo lo que nos dijo Jesús nos libra, como terminó aquella persona insensata que oyó pero no obedeció. Por lo tanto, construyó su casa sobre la arena. Y cuando vinieron los ríos, las lluvias, los vientos, dice que todo terminó en ruina. Todos los principios que Dios nos ha dejado en su palabra tienen el propósito de cuidarnos, de protegernos, de no permitir que terminemos en ruina. Para eso se nos ha dado la palabra. Cuando obedecemos sus palabras, en vez de ruina, hay bendición. Y tenemos muchos textos que nos hablan de esto. Quiero recordarles dos. El primero está en Santiago, capítulo 1, versos 22 al 25, donde dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, es decir, tienen que ser obedientes. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres.
Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Resalta esa última parte allí. Dios te bendecirá por tu obediencia. Siempre la obediencia nos traerá bendición, mientras que la desobediencia nos puede llevar a la ruina. De hecho, el otro pasaje tiene que ver con el pueblo de Israel. En el mismo Deuteronomio, capítulo 11, verso 26, había una advertencia clarísima para ellos. Dice allí, escucha bien, hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición. Recibirás bendición si obedeces los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy. Pero recibirás maldición si rechazas los mandatos del Señor tu Dios y te apartas de Él y rindes culto a dioses que no conocías. Entonces ahí es claro, porque entonces Moisés les está mostrando que Dios dice, ustedes pueden escoger, son libres de escoger, pero tengan cuidado, porque si deciden obedecer, estará garantizada la bendición de Dios. Pero si ustedes desobedecen, por el contrario, pueden llegar a la maldición, pueden acabar en ruina. El pueblo tuvo esta palabra un tiempo antes de entrar a la tierra prometida. Pero cuando estaban ya allí en la tierra prometida, disfrutando de esa tierra, pasaron los años y se olvidaron de esta palabra. Y dejaron de obedecer a Dios. Y comenzaron a desobedecer esos mandatos que Dios les había dado. Por lo tanto, esta nación llegó a su momento más difícil, que fue el cautiverio. Terminaron en ruina porque no obedecieron lo que Dios les había dicho que debían hacer. No obedecieron la palabra. No tuvieron como fundamento de su fe la obediencia. Por eso terminaron en ruina y en maldición. Si en verdad hemos creído en Jesús, debemos demostrarlo con nuestra obediencia. Y cuando obedecemos, tenemos también garantizada su bendición. Por eso también en estos tiempos tenemos que seguir obedientes a su palabra. Seguir oyendo y haciendo cada una de esas palabras que Él nos ha dicho. Ahora es claro que esto no es fácil, ¿no? Qué bueno contar con esos 3 beneficios. Yo creo que son 3 beneficios que son muy oportunos para estos tiempos. Necesitamos ser sensatos en estos tiempos. Necesitamos estar estables a pesar porque el mundo se está moviendo afuera, nos está sacudiendo. Necesitamos tener bendición en nuestra vida porque son tiempos donde tal vez se habla mucho de la escasez, de la ruina. Por eso necesitamos también permanecer fieles a Dios para librarnos de la ruina. Pero esto no es fácil porque requiere de un esfuerzo y un sacrificio, de una mayor inversión. Construir nuestra vida teniendo como fundamento la obediencia no es una tarea fácil. Si miramos a los 2 constructores que pone Jesús en el ejemplo, podemos con claridad decir a quién le costó más trabajo la construcción. Aquel que construyó su casa sobre la roca tuvo que cavar más hasta encontrar un buen fundamento. Tuvo que gastar más tiempo. Tuvo que invertir más. Se demoró más tiempo posiblemente. Tuvo que hacer más sacrificios que aquel que construyó su casa sobre la arena. Tal vez le costó menos. Asimismo nos va a costar más a nosotros fundamentar nuestra fe en la obediencia. Si revisamos las palabras que Jesús en este sermón da, fácilmente podremos ver que requiere de mucho esfuerzo y sacrificio. No es fácil amar a nuestros enemigos, no es fácil manejar nuestro enojo, no es fácil evitar el pecado, pero es lo que Jesús nos está diciendo en esas palabras. Si tú quieres, puedes revisar todo el sermón desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 y podrás encontrar que esas palabras no son fáciles de hacer, pero es lo que nos garantiza esto que acabamos de ver. Si tomáramos solo las bienaventuranzas, ya encontramos que es un gran desafío.
Porque allí Jesús nos dice que debemos ser pobres de espíritu y depender de Él, que debemos soportar el sufrimiento, que debemos ser mansos, misericordiosos, compasivos, limpios de corazón, pacificadores. Con solo esas primeras bienaventuranzas ya entendemos por qué nos cuesta tanto el construir nuestra vida en la obediencia. Pero así como el costo es alto, son altos los beneficios, como podemos ver. Y especialmente el mayor beneficio es el saber que estamos seguros en todo tiempo. De que a pesar de que vengan lluvias, ríos, vientos, no caeremos. Tenemos la certeza de que no acabaremos en la ruina. Como decía, en estas circunstancias que estamos viviendo, seguramente podríamos notar que es como si nos estuvieran golpeando aquellas lluvias, vientos y ríos, porque así ha llegado ese virus a trastornar nuestro día a día. Pero si somos obedientes a su palabra, si nuestra fe es demostrada con nuestra obediencia, no hay por qué preocuparnos. No hay por qué angustiarnos, porque el coronavirus y lo que está sucediendo en el mundo, así la economía se caiga, así se caiga lo que se caiga, nosotros no acabaremos en ruina. Porque eso es lo que Dios nos ha dicho, que trae la obediencia a su palabra. La obediencia a su palabra nos libra de la ruina. Así que esto es lo que nos tenemos que proponer. Tenemos que estar revisando que nuestra vida esté construida bajo el fundamento de la obediencia. Que podamos revisar nuestra vida y ver en qué estamos siendo desobedientes, porque puede ser que encontremos que estamos siendo desobedientes a algunas cosas. Que recordemos que estos principios que se nos han dado son para guardar nuestra vida. Por lo tanto, si nos aseguramos de seguirlos fielmente, podremos, como decíamos, encontrar allí que hay estabilidad. Podremos encontrar allí que podemos estar seguros. Podremos encontrar que la palabra nos da esa sabiduría que necesitamos para afrontar estos días, para tomar buenas decisiones. Y especialmente, vuelvo a insistir, podremos estar seguros porque a pesar de que se esté sacudiendo el mundo, hay una promesa y es que no acabaremos en la ruina. Yo le creo a esa palabra de Jesús. Y espero que tú también. Y quiero que en esta hora podamos orar. Que le podamos decir a Dios que entendemos el gran sacrificio que tenemos que hacer para obedecerlo. Y que nos ayude todos los días a demostrar con nuestra obediencia la fe que tenemos en Él, para que así podamos estar seguros, especialmente en medio de los malos tiempos. Yo te invito allí en casa, si estás con tu familia, a que junto con tu familia ores y levantemos una voz de oración para que Dios nos ayude a obedecer, especialmente para que esto que se nos ha dicho se haga realidad en nuestra vida. Que esas palabras de Jesús se hagan real hoy en nuestro día a día. Dios, yo te doy gracias en esta hora, porque nos has dejado tu palabra, Señor, la cual nos fortalece todos los días. Gracias, Señor, porque si no tuviéramos tu palabra, no sabríamos, Señor, qué sería de nosotros. Pero hoy contamos, Señor, con esa palabra que nos da vida cada día. Hoy encontramos, Señor, lo importante que es tener como fundamento de nuestra fe la obediencia. Entendemos que no podemos decir que tenemos fe si no somos obedientes, porque es nuestra obediencia la que demuestra nuestra fe. Y reconocemos, Señor, que como seres humanos, como hijos tuyos, a veces nos cuesta. Es difícil, Señor, obedecer. A veces nuestro orgullo, nuestra terquedad se pone por encima, Señor, de lo que tú nos has dicho. Pero hoy, a la luz de tu palabra, entendemos lo importante que es tener como fundamento de nuestra fe la obediencia. Por eso queremos pedirte que nos ayudes a obedecer.
Que nos ayude, Señor, todos los días que oímos esa palabra, a ponerla en práctica. Por más de que nos cueste, por más de que nos exija sacrificio, lo podamos hacer, Señor. Y que asimismo tú cumplas tu palabra, Señor. Y que traigas esa sabiduría, esa sensatez. Porque son tiempos donde necesitamos sensatez, Señor. Para tomar decisiones, para tener buen juicio. Que son tiempos, Señor, donde necesitamos esa estabilidad que tú provees. Reconocemos en esta hora que nuestra estabilidad no depende de nuestras circunstancias. Si nuestra estabilidad dependiera de nuestras circunstancias, estaríamos perdidos. Pero hoy nuestra estabilidad depende de ti. No depende de la tierra, porque sabemos que eres tú quien provee, Dios. Ayúdanos también a ver esa estabilidad en estos tiempos, Señor. Que cuando seamos obedientes a tu palabra podamos ver esa dependencia, Señor. Podamos ver esa estabilidad en nuestra vida. Y especialmente, Señor, te pedimos que cuando, Señor, también andemos en obediencia a ti, vengan esas bendiciones a nuestra vida y nos libres de la ruina, Señor. El mundo se puede estar cayendo a pedazos, Dios, pero estamos seguros y confiamos en lo que nos has dicho. Y mientras nosotros permanezcamos fieles a ti, mientras permanezcamos obedeciéndote, estaremos seguros de que no nos dejarás caer en la ruina, Dios. Oramos, Señor, por cada una de nuestras necesidades y peticiones que podamos tener en esta hora, creyendo esta palabra, Dios. Y aquel que está sufriendo el día de hoy, que está pasando por necesidad, que está pasando por angustia, Señor, levántalo por tu palabra en esta hora. Dale nuevas fuerzas en esta hora, Señor. Dale la certeza de que su vida no acabará en la ruina y que tú traerás bendición en medio, Señor, de los malos tiempos. Son estos malos tiempos, Señor, los que están probando nuestros fundamentos. Y son oportunidades que tú nos das, Señor, para que tal vez, si hemos sido desobedientes, nos pongamos en orden contigo. Si hemos sido desobedientes, Señor, que podamos comenzar a obedecer. Para que asimismo venga tu bendición, tu estabilidad y tu sabiduría a nosotros, Dios. Te damos muchas gracias, Dios, y pedimos que esta palabra, Señor, se quede en nuestro corazón y en nuestra mente para darnos esa tranquilidad que necesitamos. Te damos muchas gracias, Jesús. Amén. Como decía, qué bueno tener esa palabra. Qué bueno que tenemos la palabra para tener esperanza el día de hoy. Y ciertamente esta palabra nos puede producir esperanza. Así que yo quiero que la tengas muy presente. Tú encárgate de que tu fe tenga como fundamento la obediencia, que Dios se encarga del resto. Entonces no te preocupes, no te angusties, porque Él tiene el control. Que Dios te bendiga.